de que Milei y Yuyito siguen siendo pareja, Sí. se acaban de dar un beso en el balcón de Casa Rosada. Mirá En este vos. preciso instante, bueno. Qué romántico. Yuyito González está saliendo del balcón, Luis Petri atrás. Bueno, veo más gente, esa es la mamá de Milei, si no me equivoco. Bueno, gente, están festejando en el balcón de la Casa Yo estoy Rosada. en el medio de sus sábanas. Exactamente. Y una veintena de personas que se acercan a las rejas, no sabemos lo que están diciendo, No. pero bueno, se están acercando allí en Playa de Mayo a las rejas que separan a la población de la élite. Sí, Así de la como, casta. como en cualquier país de bien hay que hacer. Bueno, hoy se cumple un año y estoy con distintas voces, estamos hablando, y es interesante saber qué piensa, por ejemplo, quien hoy es el subsecretario de Políticas Culturales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Roy Cortina. ¿Qué tal, Roy? Gabriel Schulz lo saluda. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Gabriel? Buenas tardes. Bien. Roy, no lo vi en el balcón de Casa Rosada, ¿no lo han invitado? No, me pareció medio timidno ir. No, a mí no me van a invitar, por supuesto. No te olvides que yo soy un socialista empobrecedor. Claro, exacto. Un socialista empobrecedor, zurdo y todas las cosas que se nos ocurran para... Todos los epítetos. Exactamente. Bueno, pero ya nos estamos acostumbrando, ¿no? Malamente, a debatir en estos términos, ¿no? Lamentablemente para la Argentina y quienes queremos que esto sea cada vez mejor y no cada vez peor, ¿no? No, lo que pasa que los que piensan que es un problema de modales, que sería el sueño de algunos, los que por lo general no se dan cuenta de eso, mejor dicho, los que ansían eso, lo que no se dan cuenta es que los modales son inherentes a la estructura de valores y a la como visión y a las ideas que tiene Milei sobre lo que es un país, una sociedad. Entonces, esos malos modales, entre comillas, para mí expresan sus valores. Son los valores de una oleada, casi un huracán que hay en el mundo de ultraderecha, que tiene una narrativa de odio, de crueldad, muy inhumana, que busca volver a tiempos pasados, te diría casi por lo menos 100, 120 años para atrás. Primero, para recordar lo que sucedía en Europa hace 100 años cuando estaban ascendiendo los fascismos al poder, y después sueñan con como yo digo siempre, con la Belle Époque, el Estado mínimo atendido por los magnates, y el Estado tiene que ser gendarme y nada más, o sea que cuando hay un desorden, cachiporra en mano, corrigen a los revoltosos, pero Estado mínimo atendido por los magnates, lo que está pasando en Estados Unidos, que es una cosa muy muy impresionante, ¿no? Cuando uno lo ve a Musk viviendo en la casa de, bueno, no debe tener problema el lugar, ¿no? Trump en la casa, pero siendo el principal consejero y teniendo la responsabilidad de ser el empresario de la comunicación, nada menos que del ex Twitter, de X. Entonces, Sí, como... pero Roy, también pasa en Estados Unidos que un tipo agarra un chumbo y sale a matar al CEO de una prepaga, porque le arruinaron la vida en el sentido de que no puede pagar el tratamiento de salud. Digo, entonces ya Velocopita empieza a tener un poquito más de miedo, digo, porque en Argentina estamos yendo para ese lado en el sentido de destratar al que no puede solventar su vida, directamente es un estúpido. El pobre es pobre porque quiere. Ese es el discurso que está bajando hoy desde por lo menos desde lo más importante de la política. Mira, los números son terribles, Gabriel. A mí me dan mucha bronca porque la verdad deberían estar en todas los zócalos de todos los programas políticos y los noticieros de actualidad, y debería estar todo el día en la tapa de los grandes diarios. El 65.5 de los jóvenes de 17 años, hasta 17 años, de los recién nacidos hasta los 17 años, es el porcentaje de chicos y jóvenes pobres en la Argentina. ¿Vos sabés la catástrofe social que significa eso? Ordenar el país lo quería ordenar
todo el mundo, de la derecha a la izquierda, pasando Sí. por el centro. Siempre es bueno tener un país ordenado, y te diría que es bueno tener un país que no tenga inflación, pero vos siempre tenés que sopesar los costos para hacer las cosas, y sobre todo los costos sociales. Esto no es una empresa, es un país. Hay 47 millones de vidas que se debaten en su propia existencia, de alguna manera, de acuerdo a lo que el que está gobernando hace o no hace. Entonces, acá estamos con cifras que son terribles. Este año, el 2024, es el año que menos se consumió carne en 20 años. Sí. Se produjo la más drástica reducción de la clase media argentina. No tiene antecedentes en la historia de los 40 años últimos de democracia. Entonces yo te decía lo de empobrecedor, porque a veces uno se ríe por no llorar, porque esta gente trata a la socialdemocracia, como me siento yo, un socialdemócrata, a los socialistas, al progresismo en general, a parte del peronismo, a Keynes, como empobrecedores. Bueno, hay que aclarar una cosa al presidente. El presidente es el empobrecedor récord de la historia democrática de la Argentina, porque Alberto Fernández le dejó una pobreza altísima, ¿no? Sí, Eso sí. es innegable, Innegable. 44% de pobres. Ahora, él la llevó en 11 meses, que es récord, a 52% en el primer semestre, y ahora está en 51, 50. Entonces, momentito, cada vez que hable de Keynes hay que decir, no, mirá, el principal empobrecedor sos vos en la Argentina. Ahora, Roy, hay una situación que se da, que creo que es lo que logró que hoy quien gobierna la Argentina llegue al lugar que está, que es esa distancia de la política con los problemas comunes, ¿no? Los problemas de la gente de a pie, que eso hizo, esa bronca hizo que sea lo que surgió a partir de aquello. Y vemos que todavía esos vicios permanecen, ¿no? Cuando uno ve un Cuader, cuando uno ve un Ritondo, ¿no? Esto que ahora está apareciendo, ¿no? Un tipo que tiene departamentos en Miami, 5 millones de dólares, está bien, a nombre de la mujer. Son esas prácticas de la política que claramente son los que llevaron a Milei a ser presidente. Y esas prácticas no solo no se fueron, sino que además el propio gobierno las sostiene. Este gobierno que vino a terminar con eso es el que las provoca. Entonces hay un descreimiento cada vez mayor y a la vez no se ve una salida, por lo menos en lo inmediato. Coincido con tu diagnóstico, la verdad hay poco para agregar porque es así, parece una profesión autocumplida, y efectivamente la gente está con mucha bronca, está indignada, y lamentablemente, como te diría, mirá, la mayoría de las veces sucede, cada vez que un gobierno flojo de papeles en materia de convivencia democrática, semi-autoritario, en cualquier parte del mundo asume, es porque hubo una crisis y un hartazgo antes, no se pudo construir una alternativa política que resuelva democráticamente esos problemas, y siempre es el momento, cuando sucede una cosa así, de los aventureros, de los inescrupulosos. La gente no distingue al principio el tema, la importancia de la convivencia democrática, por lo menos una parte importante, y así surgen estos proyectos. ¿Sí? Hay mucha gente, mira, yo estoy planteando en muchos programas periodísticos que a mí este gobierno, si yo tuviera que elegir una visión distópica del futuro, es una película de un futuro horrible, orwelliano te diría, yo me imagino claramente que podría ser un gobierno como el de Milei. Y cuando uno ve el acto el otro día de los batatas esos posmodernos, con toda la presentación de pichones de Mussolini, con las banderolas romanas, con luz, con oscuridad, faltaban las antorchas, todo el mundo lo toma como una broma, no, lo que quiso decir que son los celulares. Muchachos, las corrientes fascistas surgieron en Europa cuando la mayoría de la gente descreía que eso podía suceder.
Imagínate vos en Alemania, la cuna de grandes filósofos, en Italia, en otros países también, ¿no?, de Europa, y así surgieron los autoritarismos. Hay que cuidar muy bien la democracia porque estos proyectos vinieron para instalarse y vinieron para poner en riesgo la convivencia democrática. Es que claro, cuando se dice todas las ideas son válidas, el fascismo no, porque el fascismo justamente es la supresión de las ideas. Entonces uno no puede decir todos tienen derecho a hablar. No, el que propone la supresión de las ideas y la eliminación de cualquier debate, no está permitido por ninguna democracia. Entonces, permitir que esto ocurra y silenciarlo y hacerse el tonto es ser cómplice. Y yo veo, y también lo veo también, Roy, dentro de la política, una permisividad hacia el avasallamiento de este gobierno que no se le hubiera permitido a ningún otro, y sinceramente me defrauda mucho la pasividad de la política con respecto a lo que está ocurriendo. Sí, es preocupante, se relativiza todo, como te dije al principio del reportaje. No, viste que es recurrente esta frase, la dice Franco siempre, bueno, Javier es así, son los morales de él, el fondo de la cuestión es otra. No, el fondo de la cuestión tiene que ver con la forma, y la forma lo que refleja es el fondo de la cuestión. Es gente que no respeta la convivencia democrática, que tiene como, no fíjate a quién elige como enemigo, es toda una definición, a la educación pública, fundamentalmente a la educación pública en donde hay más capacidad crítica y de reflexión. A la ciencia. Pedirle a una universidad que no se discuta las distintas visiones políticas, no entender cómo funcionan las universidades en el mundo. Todas las universidades son políticas, origen de rebeliones, porque no están formando chicos de la primaria, en donde, bueno, vos lo que buscás es una instrucción básica para socializar a los chicos. Cuando un joven llega a la universidad y estudia una carrera humanística, y bueno, si se vive en democracia, como es la democracia universitaria en la Argentina, se ven todas las corrientes políticas, los profesores organizan debates, son casas académicas y políticas, no hay duda de eso, de las mejores universidades norteamericanas y europeas del mundo hasta las nuestras. Entonces, ¿a qué se ataca? A la universidad pública, sobre todo a la pública, a la educación pública. Se ataca a la cultura y para cerrar esto se persigue a los periodistas. Y a la ciencia. ¿Qué se puede esperar? Y a la ciencia y a toda persona que más o menos tenga un espíritu crítico, pero lo que a mí me sorprende por eso es esa inacción de la clase política que acompaña, en general, digo, a este avasallamiento al pensamiento crítico, pero y justamente en tu área, que es la política cultural, ¿cómo se hace para llevar adelante una política cultural en un contexto donde la cultura casi es mala palabra? Mira, nosotros en la ciudad, no sé si es porque, qué sé yo, es una burbuja que no sé cómo estará realmente en el interior, pero nosotros desde el Ministerio de Cultura, más allá de que es un frente político con miradas distintas de la cuestión nacional, pero en lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, nosotros trabajamos con la temática cultural con absoluta convicción en los valores que tenemos. Yo soy subsecretario de Políticas Culturales, yo recorro todo el tiempo y trato de acompañar, porque obviamente estamos en un contexto de restricciones económicas, la ministra hace lo mismo. La cultura en la ciudad de Buenos Aires, desde el punto de vista de la gestión, no ha tenido ningún retroceso que uno pueda decir, bueno, acá hay una señal de los tiempos o de época del gobierno de Milei, ¿no? La verdad que no se puede decir, uno podrá estar en contra, alguien podrá estar en contra de tal o cual política, otro podrá apoyar más, pero menos, pero yo no lo siento, no lo veo así, ni desde la gestión, ni siento que sea un reproche. Cuando nosotros vamos a hablar con determinados sectores de la cultura castigados, como los teatros independientes, como los centros culturales, como bueno, lo que está pasando con el cine, siempre el destinatario de la crítica es el gobierno nacional. Obviamente que hay gente enojada y que cuando le decís que sos político, funcionario, te dice, bueno, andate de acá, pero la verdad que a mí me pasa poco y nada.
Ahora, no alcanza eso, porque vos sabés que el poder que tiene el Estado Nacional no se puede comparar con el poder de ningún Estado subnacional, ni siquiera con el de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene autonomía como si fuera una provincia y tiene presupuesto propio. Evidentemente se vive una época en donde la cultura es avasallada desde el gobierno nacional, como lo es lo del periodismo. Lo del periodismo es terrible, incluso son periodistas de grandes medios que a grandes rasgos, valga la redundancia, acompañan al gobierno. Porque tienen un sesgo oficialista. Y son, ¿cómo se dice ahora? Son asesinados mediáticamente o atacados, ataque a la reputación o asesinato de reputación. Eso es como le dicen. Asesinato de reputación, mandan los trolls. Porque acá hay una costumbre, lamentablemente, Gabriel, que el Estado en la Argentina terminó siendo el lugar en donde se arman los partidos. Esta gente que dice que se mete como un topo para destruir el Estado, que no sé qué es lo que quiere decir, porque el mundo hace 200 años no tiene otra manera de estar organizado que a través de Estados nacionales. Podrán ser Estados nacionales más democráticos, menos democráticos, capitalistas. En la Guerra Fría había países que decían comunistas, pero todos son Estados nacionales. Es decir, no hay un lugar en donde no exista el Estado, ¿no? Y el Estado y la casta enquistada en el Estado, y resulta que ellos gobiernan el Estado. Tiene una contradicción más grande que los anarquistas a principios del siglo. Claro, que vos le preguntabas, vos no queremos Estado, fenómeno. ¿Con qué lo vas a reemplazar? No lo sabemos, pero estamos poniendo bombas por la duda. Este se presenta una elección para gobernar el Estado y dice, mientras viaja, como ellos dicen, por todo el mundo a eventos que no son oficiales, con la nuestra viaja, ¿sí?, dicen que se metió adentro del Estado para destruirlo. Esto a mí me hace acordar, ¿viste?, a lo que dicen, estos son, algunos periodistas son hippies con ode, ¿viste? Sí. Y yo digo, estos son anarcocapitalistas con cepo, porque no tienen ni siquiera huevo para sacar el cepo, ¿me entendés? Es cierto. Entonces, es una gran contradicción que tienen, es una gran contradicción. Roy, gracias por atendernos, un abrazo.